Muy bien, muy buenas noches con todos ustedes. Realmente para mí es un placer estar en esta tarde para conversar uno de los temas bastante interesantes dentro de la especialidad y es el manejo de luxaciones y esguinces. La idea es que nosotros como estudiantes y como futuros médicos y también a veces como personas que podemos estar en algún momento frente a un paciente con una luxación o un esguince, podamos educar a las personas y saber cómo es el manejo inicial que obviamente, como vamos a ver posteriormente, va a repercutir tremendamente en la evolución y la recuperación de las personas con este tipo de lesiones. Hablemos un poco acerca de las luxaciones. Las luxaciones pues tienen una historia bastante grande. Hay un libro muy famoso de Noah Gordon que habla y describe el médico del siglo XI. Y entonces esto sirvió para una película alemana, cuyas imágenes acabamos de ver, que obviamente donde hacen una descripción de una reducción de una luxación de hombro. Pero veamos, ¿cuál es la definición de una luxación? Es la pérdida de la congruencia anatómica de una articulación. Es decir, cuando hay una disfuncionalidad articular producto de esa alteración en las relaciones anatómicas articulares. ¿Cómo es que se producen estas luxaciones? Podemos dividir fundamentalmente en dos grandes grupos. Un mecanismo que puede ser de tipo directo, como por ejemplo vemos a continuación una luxación de la articulación acromioclavicular, donde podemos nosotros visualizar la ruptura de ligamentos que dan estabilidad a la articulación acromioclavicular y entonces, pues esto es lo que luego nos va a desencadenar que haya esa famosa pérdida de la congruencia articular. Pero este mecanismo también lo podemos ver en el caso de las luxaciones de codo, las luxaciones anteriores de codo, o posteriores de codo, perdón, donde toda la parte articular del cúbito se va hacia la región posterior del húmero y donde se pierde obviamente la congruencia de la articulación del codo. También la podemos visualizar en estas lesiones obviamente de más alta energía, donde hay una disrupción de la sínfisis púbica, ¿no? En el caso de este paciente, es un paciente que tuvo un accidente de tránsito, donde ustedes pueden observar que vamos a encontrar obviamente una alteración en la sínfisis púbica. También podemos encontrar en lesiones de la mano, las luxaciones de los dedos, donde obviamente este tipo de lesiones son muy evidentes. ¿Por qué? Porque los dedos pues tienen obviamente un recubrimiento de tejidos blandos muy precario y entonces las asimetrías son bastante notorias, ¿no? También podemos visualizar un tipo de mecanismo ya diferente, si no es un mecanismo de tipo indirecto. Este mecanismo es dado por la aplicación de las fuerzas, por ejemplo, en la rodilla, cuando una persona está viajando en un vehículo y de pronto se choca y se accidenta, pues son las famosas lesiones que son conocidas como las de salpicadera de vehículo, donde el tablero del vehículo se impacta sobre la rodilla de la persona y hace que esta fuerza se transmita en todo el eje del fémur y de tal modo que la parte de la articulación de la cadera se sale de su lugar. Es un típico mecanismo de una luxación posterior de cadera. Hay algunos factores que nos van a predisponer a las personas a generar ciertas lesiones de incongruencia articular. En primer lugar, cuando hay una precaria contención entre una y otra superficie articular. Por ejemplo, en la articulación
del hombro, donde nosotros podemos evidenciar que anatómicamente la cabeza humeral es muchísimo más grande que la contención que nos genera la cavidad glenoidea. Entonces, eso hace que obviamente la parte de la cobertura ósea sea muy precaria, donde tienen que ver muchísimo los tejidos ligamentarios, la cápsula articular, para dar contención a esta articulación. Pero también existen otros factores predisponentes, como están la laxitud que ocurre a nivel de la cápsula articular. Vale decir, las personas que, por ejemplo, tienen hiperlaxitud ligamentaria, donde en ocasiones es muy fácil que pueda provocarse una luxación debido a la elasticidad de los tejidos que nos dan estabilidad a las articulaciones. También tiene mucho que ver el grado de potencia muscular. Y es por ello, por ejemplo, que en las personas de edad avanzada es muy fácil que pueda haber una luxación de hombro, a diferencia de las personas que tienen una masa muscular muy grande, pues se necesita una energía mucho mayor para poder desencadenar una luxación. Y un cuarto factor está la violencia o el mecanismo, la energía con la cual se produce determinada lesión, que obviamente en la medida en que esta energía es más grande, pues también nos va a generar mayores problemas articulares. ¿Qué hacemos con el tratamiento de las luxaciones? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nosotros podemos recomendar cuando estamos frente a una luxación? Pues como veremos, aquí nosotros tenemos un sinnúmero de lugares donde a veces la gente acude, ¿no es cierto? Y por eso es que yo les decía, también nuestra actitud, no solo como médicos, sino como estudiantes de medicina, es que nosotros debemos educar a las personas. Yo siempre suelo decirle a mis pacientes, ¿no? Miren, nosotros somos médicos, nos hemos formado en la Facultad de Medicina durante algún tiempo y luego, pues tenemos además que hacer una especialización para ver solamente una parte de nuestro organismo, que en el caso de nosotros los ortopedistas es las lesiones del sistema musculoesquelético, ¿no? Y muchas de las personas, pues antes que ir con nosotros van al sobador, van al huesero, etcétera, ¿no? Donde la fisiología, la anatomía, obviamente van a estar totalmente desconocidas y entonces eso nos va a generar en ocasiones mayores complicaciones más que beneficios para los pacientes. ¿Qué etapas debemos tener en consideración en una luxación? En primer lugar, es hacer el diagnóstico correcto, es decir, saber que no estoy frente a una fractura, sino saber que estoy frente a una luxación, que es una pérdida de la congruencia de la articulación. Luego, hacer un inmediato reconocimiento clínico y también en este reconocimiento clínico uno tiene que valorar las posibles complicaciones que nos puede generar una articulación. Y para esto yo debo conocer la anatomía de las articulaciones. Entonces es muy importante que yo estudie la anatomía. Vamos a ver posteriormente algunas complicaciones que nos pueden generar estas luxaciones. La radiografía es crucial en nosotros. Siempre se recomienda hacer una radiografía solo en aquellos casos muy excepcionales donde yo no tenga de repente acceso a realizar una radiografía, pero estoy frente a un paciente que clínicamente mi sospecha es muy alta de una luxación, pues puedo proceder al tratamiento antes de hacer una radiografía. Todavía en nuestro país, en nuestra latitud, Latinoamérica, todavía tenemos lugares donde a veces es inaccesible el uso, o perdón, el obtener una radiografía. Finalmente, pues está también el hecho de que
Si yo no estoy en la capacidad para hacer una reducción de una luxación, debo inmovilizar esta articulación y debo trasladarlo a un centro referencial, a un hospital, a un centro de salud, a una posta más cercana. Eh, Hay que recordar que las luxaciones son lesiones que nos desencadenan un dolor muy intenso. Dentro de la escala visual análoga del dolor, las luxaciones tienen un puntaje de dolor alto, está por encima de 7. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay que manejar también el tema del dolor. Pero una de las cosas a considerar es que si yo no hago una adecuada reducción de la luxación, no hay forma en que yo le pueda aliviar el dolor a mi paciente. Tener en consideración también que las maniobras de reducción tienen que ser maniobras suaves y que yo sepa realizarlas básicamente. No se trata de mover por mover una articulación porque yo lo vi a determinada persona. No, ahora vamos a ver a continuación cada una de estas maniobras tienen su propia técnica. Luego de hacer la reducción, yo tengo que realizar una inmovilización de la articulación para darle tiempo y chance para que esta articulación y estos tejidos que se lesionaron durante la luxación se puedan cicatrizar y luego no generar problemas más adelante. Y finalmente, tratar de rehabilitar lo más precoz posible y generar una funcionalidad adecuada de esta articulación lesionada. Veamos un poco acerca de las luxaciones de hombro, que dígase de paso son las luxaciones más frecuentes que nosotros vemos dentro de la práctica. En el diagnóstico, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto a la anamnesis? Usualmente estas tienen un antecedente traumático y entonces debemos hacer las típicas preguntas que uno debe realizar en un paciente que tiene una luxación. Y son, ¿cómo fue el accidente? ¿Cuándo se hizo el accidente? ¿Y dónde se hizo el accidente? Es decir, ¿cómo? Para saber el mecanismo de lesión. Porque ahora vamos a ver, el mecanismo nos ayuda a diferenciar en los tipos de luxaciones, cuándo el tiempo es muy importante, porque no es lo mismo hacerse una luxación hace una hora que hacerse una luxación hace un mes, ¿correcto? ¿Dónde se hizo la lesión? Es decir, mire, yo me hice en un lugar donde mi centro de salud estaba como a 8 horas de caminata o a 10 horas o a un día. Entonces, ¿y luego qué hizo? ¿Qué hicimos? No me hicieron nada. No, mire que yo fui con el huesero, me manipuló y luego después recién he vuelto por aquí cuando yo tengo un mayor edema, mayores complicaciones. Entonces, es importante realizar estas preguntas dentro de la anamnesis. En cuanto a la luxación de hombro, existen básicamente 3 tipos. La más frecuente es la luxación anterior del hombro. Miren ustedes que llegan porcentajes incluso hasta el del 98% según algunos estudios. Es mayormente en pacientes jóvenes, el 90%, aun cuando hay 2 curvas, hay una curva bimodal en cuanto a aspectos epidemiológicos de este tipo de luxación. Se dice que entre los 10 y 20 años de edad es uno de los picos y el otro pico se da por arriba de los 60 años. El mecanismo puede ser directo o indirecto. El más frecuente es el indirecto y se produce por un mecanismo del hombro girado, es decir, donde uno hace una abducción, una rotación externa y una extensión del hombro. Vemos ahí la imagen del lado izquierdo, donde se puede visualizar la radiografía de un hombro luxado, y luego la del lado derecho, donde podemos ver ya la misma articulación luego de ser sometida a maniobra de reducción. El diagnóstico en el examen físico es muy importante, evaluar el dolor, la deformidad, ¿sí?, que hay en la articulación lesionada. Hay un famoso signo que se llama el signo de la charretera. ¿Y por qué se llama así?
porque se pierde, miren ustedes en esta persona, en su hombro del lado derecho, cómo se ha perdido la curvatura normal que nos genera el músculo deltoides. Entonces se aplana el deltoides porque la cabeza humeral migra hacia la zona anterior e interna y entonces nos queda como un aplanamiento, ¿sí? Si uno compara el lado izquierdo de esta paciente con el lado derecho, es muy evidente que en el lado derecho hay un aplanamiento tremendo de la articulación, la deformidad, y es el famoso signo de la charretera. Además, lo que va a generar en las personas es una impotencia funcional. Obviamente no se va a poder movilizar el hombro. Como ven ustedes, la postura es casi del brazo muy pegadito al tórax, casi pegado al tórax. Hay un signo también muy famoso que se llama el signo elástico de Berger, que consiste en juntar el codo al tórax y uno puede evidenciar que hay una ligera separación, como si fuera, actúa como si fuera un elástico el hombro y nos hace una ligera separación del, del tórax al codo, ¿no? Las maniobras de reducción son múltiples. Ahora vamos a ver, hay muchísimas maniobras de reducción. Esta, una de las que ven en la imagen, es la famosa técnica de la silla, donde el paciente ya estando de pie o sentado, colocamos el borde de la silla sobre la zona axilar y hacemos una tracción longitudinal y rotación externa del miembro superior afectado. Luego tenemos también la maniobra hipocrática, esta maniobra que hay que tener cuidado para poder hacerla. Miren ustedes, el operador coloca su pie no sobre la axila, sino sobre la parte muy superior del tórax, muy pegada a la axila, y luego hace una tracción muy ligera, no con tanta vehemencia, haciendo una rotación externa y una tracción longitudinal, y luego una aducción y una rotación interna. En eso consiste esta maniobra hipocrática. Otra maniobra es la maniobra de Cocker, con el paciente en decúbito dorsal, con el codo flexionado en 90 grados. Exactamente se hace una tracción longitudinal. Miren ustedes, el operador, ¿sí?, está sujetando el codo con su mano izquierda y con la mano derecha está sujetando el antebrazo, de tal manera que hace una tracción longitudinal, una rotación externa y ligera abducción, ahí la están viendo, ¿sí? Y luego hace una aducción y finalmente una rotación interna. Es decir, los pasos de la maniobra son tracción, abducción, rotación externa y luego aducción y rotación interna. Esta es otra maniobra, es la técnica de Stimson o también llamada gravitacional. ¿En qué consiste? En, como ven ustedes, al paciente se le pone en boca abajo, en decúbito prono, con un peso sosteniendo en esa extremidad, con el borde, con el hombro totalmente fuera de la camilla, de tal modo que la camilla esté, el borde de la camilla esté a nivel de la mitad de la clavícula aproximadamente. ¿Cuánto de peso se pone? Pues aproximadamente entre el 8 y el 10% del peso corporal. Esta maniobra la usamos nosotros mucho, por ejemplo, en personas que tienen masa muscular muy magra, en personas de edad avanzada, que a veces lo dejamos 2, 5 minutos y solita se reduce la articulación. Porque como vemos aquí, la postura, ¿sí?, del miembro superior está en abducción y está en rotación externa, que es precisamente lo que nosotros buscamos para hacer la reducción. Otra técnica más, que es la técnica de tracción contra tracción. Miren ustedes, aquí se necesita la ayuda de un segundo operador, que es el que nos ayuda a sujetar esa sábana,
¿sí?, sobre el tórax del paciente a nivel de la axila, y el otro operador va a hacer una tracción longitudinal de la extremidad, una tracción longitudinal donde hace abducción, otra vez abducción y rotación externa. Luego de ello, hace una ligera, después de la abducción y rotación externa, hace una aducción y una rotación interna, y finalmente se reduce la luxación. La otra técnica es la técnica de espacio, también sumamente fácil, donde el paciente en decúbito dorsal, uno puede elevar, ¿sí?, la extremidad hacia arriba, haciendo tracción longitudinal, rotación externa una vez más y abducción. Y esa maniobra es suficiente para poder hacer la reducción de la articulación. Hay otra más, que es una técnica escapular, donde el paciente en decúbito prono también se empuja con el dedo en este caso con la mano derecha, la escápula hacia la zona medial, y se tracciona el hombro hacia la parte externa. Hay una técnica más, que es la Fares. Esta es una técnica que dice que es fácil, es reproducible, donde se hace también una tracción longitudinal, rotación externa y una ligera abducción de la extremidad. Hay algunos estudios que se han hecho con estas técnicas, que aquí se los muestro en un cuadro, que son muchísimas más, donde básicamente lo importante es el índice de éxito que tienen estas maniobras, y miren ustedes, pues hay tasas que se alcanzan con alguna de las maniobras hasta del 100% de éxito, ¿no? Miren ustedes, este es un caso de una paciente de sexo femenino que tuvo una luxación anterior de hombro, ¿sí? La radiografía nos muestra que la cabeza humeral está hacia adelante, ¿sí?, superpuesta a la cavidad glenoidea. Y luego de la maniobra de reducción, miren ustedes dónde se localiza la cabeza. El procedimiento post-reducción que debemos hacer, pues podríamos hacer inmovilizaciones. Actualmente disponemos de cabestrillos, que es muy fácil de conseguir en cualquier farmacia. En el centro vemos el vendaje tipo Belpo, que también en algunas ocasiones se les enseña a los alumnos a realizarle cuando uno no tiene posibilidad de acceder fácilmente a un cabestrillo, ¿no? Y la posición en la que puede colocarse un cabestrillo, pues puede ser, como vemos en el lado derecho, en la parte superior, en rotación externa, o también en rotación interna en la parte inferior. Complicaciones de la luxación anterior de hombro: hay que tener cuidado, porque a veces estas luxaciones se asocian a lesión del nervio circunflejo. Recuerden, el nervio circunflejo o axilar pasa aproximadamente 5 centímetros debajo de la zona lateral de la articulación acromioclavicular, aproximadamente 5 centímetros, y uno puede saber si el paciente se lesionó o no se lesionó el nervio circunflejo, pues valorando fundamentalmente la parte sensitiva de este nervio, porque la parte motora no se puede evaluar debido a que el deltoides pues no puede funcionar debido a la luxación de la articulación, pero sí puede uno valorar la parte sensitiva. Entonces, en esta área que ustedes ven, que está marcado de lila, uno puede ir con una agujita y ver si el paciente siente o no siente en esa zona. Si no hay sensibilidad, lo más probable es que haya ocurrido una elongación tremenda del nervio circunflejo que haya provocado una parestesia. También en ocasiones estas luxaciones están asociadas a fracturas de la tuberosidad mayor, lo que antes se llamaba el troquíter, y entonces hay que tener cuidado. ¿Qué hacer si yo tomé una radiografía y tengo además una fractura? Pues intentar hacer la reducción de la luxación. Lo primero es reducir la luxación. Después ya se tratará la fractura.
Otro tipo de luxación de hombro es la luxación posterior. Esta tiene una incidencia muchísima más baja, es del 2 al 5%. Para la anamnesis, ¿qué es importante en las luxaciones posteriores? Porque a veces es difícil reconocer incluso radiológicamente, ya vamos a ver. Hay que tener en consideración en quiénes es frecuente la luxación posteriores. En personas que convulsionan, en aquellas personas que han tenido algún accidente de alta energía, en pacientes que sufrieron una electrocución o se electrocutaron, pero también a veces ocurre en personas que están con grilletes o con esposas, que a veces los policías les ponen grilletes, con los brazos hacia atrás, hacia la parte posterior. ¿Por qué? Porque el mecanismo que se necesita para producir una luxación posterior es el hombro en aducción, en flexión y en rotación interna. Es decir, todo lo inverso a lo que vimos anteriormente de la luxación anterior. La clínica, el hombro va a estar en una rotación interna, usualmente se va a visualizar la prominencia de la apófisis coracoides en la parte anterior y también el bloqueo de la movilidad articular. Miren ustedes, perdón, radiológicamente a veces es muy difícil poder visualizar una luxación posterior de hombro. Y entonces, en ocasiones lo que se necesita es una radiografía especial que se llama la axilar, donde es la imagen de la parte central, donde se puede visualizar la cavidad glenoidea superpuesta a la cabeza humeral. Porque si ustedes ven la imagen del lado izquierdo de sus monitores, realmente a veces parece como si fuera una articulación normal, pero no es normal. Recuerden, la cabeza está hacia la parte posterior, excepto que no es evidenciable a veces en una radiografía anteroposterior de hombro. Y el último tipo de luxación es la luxación inferior. Miren ustedes el video, cómo es que nosotros hacemos una tracción hacia la parte superior, porque estas personas vienen con el hombro, con el brazo hacia arriba, elevado. Y entonces hacemos lo que nosotros llamamos una maniobra hipocrática invertida, donde jalamos en esa dirección, reducimos la luxación. Miren ustedes la imagen radiológica, cómo es que se evidencia la cabeza humeral hacia la parte inferior, debajo de la glenoides, ¿no es cierto? Y aquí es como hicimos la reducción, ¿sí? Vamos a poder ver cómo traccionamos hacia la parte de la cabeza, ¿sí? Una tracción longitudinal. Miren ustedes aquí en esta parte cómo se reduce fácilmente el hombro. Ahora, otra de las articulaciones que con frecuencia se luxa es la cadera. Y también aquí vamos a encontrar dos tipos de luxación, una luxación posterior y una luxación anterior. La luxación posterior es una luxación que ocurre, es la más frecuente, dígase de paso, que ocurre como veíamos en la parte de inicio por un mecanismo directo, se golpea la rodilla y por tanto la cabeza se desplaza hacia la parte posterior. La postura de las personas con luxación posterior usualmente es en aducción de cadera y rotación interna. Miren ustedes, esta es la imagen radiológica que corresponde a este mismo paciente que tuvo una luxación posterior de cadera, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí en esta imagen, perdón, en esta imagen se puede visualizar en la imagen radiológica cómo la cabeza femoral está hacia la parte superior del acetábulo, ¿sí? Y la postura del paciente en aducción y rotación interna. Maniobra, la famosa técnica de Alice, miren ustedes el operador arriba, ¿sí? Con las piernas, con las rodillas, manipula, hace tracción y otra persona sujeta aquí en la pelvis, ¿sí?
hace sujeción en la pelvis y el operador tracciona longitudinalmente hacia arriba haciendo unas maniobras luego de rotación externa e interna y finalmente logra reducir. Hay otra maniobra que es la maniobra gravitacional que se hace con el paciente en decúbito prono, ¿sí? Y cogiendo de la pantorrilla, traccionando hacia la parte inferior, ¿sí? Hacia la parte inferior. Aquí no necesitamos otro ayudante porque lo que nos ayuda es la camilla donde está el paciente, ¿correcto? Entonces se hace tracción longitudinal y finalmente se logra la reducción. Hay algunas otras técnicas, como la técnica de Bigelow, que es muy parecida a la de Alice, excepto que hace una tracción más longitudinal que en flexión. Y el otro tipo de luxación está la luxación anterior de cadera. La diferencia en esta luxación anterior, miren ustedes, la cadera luxada es la del lado izquierdo, es que este paciente está en abducción y en rotación externa, a diferencia de la luxación posterior. La anterior es lo que llama la literatura la postura del paciente impúdico, ¿no es cierto? Mostrando absolutamente todo. Entonces, esto, tanto la postura púdica de la luxación posterior como la postura impúdica de la luxación anterior de cadera, se generan debido a las inserciones de los músculos sobre la zona proximal del fémur. Y entonces aquí tienen que ver mucho los músculos glúteos, que son básicamente los rotadores externos y abductores, y tiene que ver también el psoas ilíaco, que es un aductor y un rotador interno. Entonces, eso nos ayuda, por eso es que es importante para nosotros la anatomía, porque nos ayuda a valorar qué músculos son los que están interviniendo en determinada postura. En la luxación anterior, pues también nosotros usamos la técnica de Alice para hacer las maniobras de reducción. Miren ustedes en el lado izquierdo la postura del paciente en abducción, rotación externa, y luego una persona que está sujetando las crestas ilíacas, la pelvis, y otra persona que está haciendo de operador con la rodilla flexionada, traccionando de manera longitudinal, y finalmente se consigue la reducción y la postura normal del paciente. En ocasiones también las luxaciones se asocian a fracturas. En este caso, miren ustedes la imagen de una fractura del acetábulo asociada a una luxación posterior de la cadera. ¿Qué complicaciones nos pueden generar las luxaciones? En el caso del codo, por ejemplo, es muy frecuente la presencia de rigidez, es una de las articulaciones que a pesar de que en ocasiones se reduce muy rápidamente, tiende a generar rigidez y también la posibilidad de hacer miositis osificante, es decir, que haya calcificaciones en unas zonas de tejidos blandos. En el hombro, en ocasiones puede haber rigidez, una tendencia a la recidiva. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cuando hay una luxación de hombro, debemos, en el caso de las personas de edad avanzada, mantener la inmovilización, se dice, entre 5 o 7 días, no más de ello, y luego que empiecen a hacer una etapa de rehabilitación, empezar a darle movimientos, primero pasivos, luego activos, para evitar precisamente la rigidez. En personas de edad de jóvenes con luxación de hombro, se sugiere mantener la inmovilización por un tiempo de 3 semanas, que es más o menos el periodo en el que va a haber cicatrización de los tejidos para evitar una nueva luxación. Porque a veces es muy frecuente que las personas jóvenes, sobre todo, en quienes se redujo la luxación, pasó el dolor, uno le pone un cabestrillo y a los pocos días se lo quitan porque ya incomoda mucho, yo ya puedo mover. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hay cicatrización de los tejidos, hacen un esfuerzo y vuelve a recidivar esta luxación. Y en ocasiones, estas luxaciones recidivantes pueden generar mayores problemas y complicaciones en las personas. En los dedos también puede
siempre hay tendencia a que haya un poco de rigidez, disminución del arco de movilidad. En la cadera, uno de los grandes problemas que a veces uno se enfrenta con las luxaciones, sobre todo en las luxaciones posteriores, es la necrosis avascular de la cabeza femoral. ¿Por qué? Porque la irrigación de la cabeza femoral anatómicamente está dada por las arterias circunflejas, que son ramas de la arteria femoral profunda, y entonces esas arterias en ocasiones se elongan tanto con la luxación posterior que pueden generar trombosis y por ende al poco tiempo o a largo tiempo puede estar proclive hacia una necrosis avascular. Pero también hay que tener cuidado con las personas de luxación posterior de cadera porque puede generar lesión del nervio ciático. El nervio ciático está muy, muy cercano a esa zona. Ya vimos las complicaciones en el caso del hombro, la lesión del circunflejo, en el caso de la cadera, el ciático, y en la luxación del codo a veces se queda atrapado el nervio cubital. Aquí vemos imágenes de necrosis avascular, imágenes de resonancia magnética. Miren ustedes cómo se daña la estructura y la circunferencia de la cabeza femoral debido a que no le llega irrigación. Y hay que tener cuidado con esta complicación, porque puede presentarse no de inmediato, pero sí es una complicación mediata y a largo plazo también. Ahora, para finalizar, quiero presentarles un poco acerca de los esguinces y cómo es que nosotros definimos los esguinces. Los esguinces son unas afectaciones de las articulaciones. Cualquier articulación puede tener un esguince, cualquier articulación. Vamos a circunscribirnos en esta oportunidad a hacer el esguince de tobillo porque, dígase de paso, el esguince de tobillo es el más frecuente de todos los esguinces en todas las articulaciones. Entonces, digamos, hay estudios que nos señalan, por ejemplo, hay un estudio del 2013 en el Reino Unido, donde se dice que el 3 al 5% de todas las consultas de emergencia eran de esguince de tobillo. Para que tengan una idea, en el Reino Unido, más o menos 5.600 consultas por esguince de tobillo en un solo día. Y esto también trae grandes problemas y grandes costos. ¿Por qué? Porque hay inasistencia en el caso de los escolares, a los colegios, de los universitarios, pero también de los trabajadores, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces, porque estas lesiones pueden ser incapacitantes, ¿no? Las mujeres y los niños son el grupo de mayor riesgo en el esguince de tobillo. Está muy asociado a deportes de campo, ¿no? Como el fútbol, el básquet, el voleibol. Y en el esguince de tobillo, nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer esguince en la zona lateral del tobillo, en la zona medial del tobillo, o también a nivel de la sindesmosis, es decir, de la unión tibio-peronea distal. El más frecuente es el esguince donde se compromete la parte lateral del tobillo. En términos sencillos, un esguince lo definimos como una elongación del rango de movilidad de la articulación más allá de la normalidad. Es decir, cualquier movimiento que haga una articulación en extremo, más allá de la funcionalidad o del arco de movimiento normal, es conocido como un esguince. Entonces, volviendo al tobillo, el tobillo, les decía que el más frecuente es el esguince que compromete la parte lateral. Y en la parte lateral del tobillo, anatómicamente, nosotros tenemos tres ligamentos. El ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. De estos tres ligamentos, el que se lesiona con más frecuencia es el peroneo astragalino anterior
o como lo van a encontrar en la literatura actual, es como el peroneo talar anterior. El esguince sindesmal es menos frecuente, el 10%, y el de la zona medial, donde está el ligamento deltoideo, es menos frecuente aún, es de aproximadamente el 5%. Vemos ustedes una persona bajando las escaleras, es muy típica la lesión de aducción, ¿sí?, del tobillo, donde la parte que se elonga de los ligamentos está en la parte externa del tobillo. Por eso es que compromete la parte donde están los ligamentos peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Los esguinces en el tobillo los podemos dividir en 3 grados. Y esta clasificación va de acuerdo a la severidad con que tienen la lesión. Los de grado 1 son los llamados esguinces leves, ¿sí?, que se presentan con un estiramiento o un mínimo desgarro de los ligamentos. A veces cuando uno hace la comparación patológica, uno dice un desgarro microscópico, que obviamente uno no lo puede evidenciar. La clínica del tipo 1 es que va a haber dolor, aumento de volumen, en ocasiones, dependiendo del umbral del dolor de las personas, incapacidad para deambular. El de tipo 2, que es moderado, en este tipo 2 ya vamos a ver algún desgarro de las fibras ligamentarias, un desgarro parcial de las fibras ligamentarias. ¿Y cómo es que diferenciamos clínicamente un esguince 1 leve de un esguince 2 moderado? Es que los esguinces 2 siempre van a tener equimosis. Es decir, vamos a evidenciar que alrededor del tobillo o incluso a veces en el pie se evidencian zonas equimóticas, de zonas moradas, ¿no?, que lo que nos traduce es que hubo sangrado dentro por la ruptura parcial de estos ligamentos. Y finalmente, el esguince severo, que es el de grado 3, es aquel donde hay una ruptura completa de los ligamentos. Este, obviamente, es el único que necesita tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque los esguinces de grado 3 o severos, uno necesita reparar los ligamentos rotos. Recuerden ustedes que los ligamentos son estructuras importantes que son las que nos van a dar estabilidad a la articulación. Si yo tengo roto un ligamento, esta articulación va a estar inestable y por ende me va a traer muchos problemas de dolor, de artrosis posterior. Entonces, este de grado 3 es el que clínicamente yo sí puedo evaluar porque voy a ver cómo la articulación se moviliza sin los topes que me dan los ligamentos. Ahora, miren ustedes una imagen de un tobillo aumentado de volumen, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo nosotros debemos solicitar una radiografía ante una torsión del pie, del tobillo? Porque muchas veces nosotros vemos en las emergencias que llega el paciente, mire que me doblé mi pie, ya, radiografía de tobillo, y de repente la lesión no estaba en el tobillo, estaba en el pie. O de repente a la inversa, ¿no? Mire que me doblé mi pie y me tomaron una radiografía del pie, perdón, y la lesión estaba en el tobillo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros valorar qué hacer? Radiografía del pie, radiografía de tobillo. Pues miren ustedes, hay unas reglas que se llaman las reglas de Ottawa. Una de ellas es presionar el malleolo peroneo. Miren, el dedo está presionando el malleolo peroneo y está subiendo en la parte posterior del peroné hasta 5 o 7 centímetros arriba. Si me da dolor, eso es un punto. Igual en el malleolo medial también.
en la punta del malleolo medial y luego la parte posterior 5 o 7 centímetros hacia arriba del malleolo medial. Si encuentro dolor, eso es otro criterio. Miren, ahí estoy palpando la base del quinto metatarsiano, porque también es muy frecuente las fracturas en la base del quinto metatarsiano. Y el otro hueso que se puede comprometer es el escafoides del tarso, ¿correcto? Esos son los 4 huesos que pueden estar involucrados en una lesión de esguince de tobillo. Entonces, palpar el malleolo medial 5 a 7 centímetros arriba, palpar el malleolo, el malleolo lateral 5 a 7 centímetros arriba, el malleolo medial 5 a 7 centímetros arriba y luego la base del escafoides, porque como ustedes ven en esta radiografía del pie, miren cómo es prominente el escafoides, la base del quinto metatarsiano, ¿no es cierto? Es como está sobresalida. Entonces, por eso es que se puede lesionar eso. Igual también el escafoides del tarso y los malleolos. Ahora, ¿qué hacemos frente a un esguince de tobillo? Hay una mnemotecnia que es el RICE, ¿no? Es como arroz en inglés. El R es de res, es de descanso. ¿Y por qué debemos hacer que el paciente descanse? Porque hay que disminuirle las demandas metabólicas, ¿sí? Debido a que este tejido está lesionado, inflamado, necesitamos disminuirle el flujo, las demandas metabólicas y evitar que haya un mayor flujo sanguíneo. Entonces, si nosotros elevamos la extremidad, vamos a evitar la congestión, evitar la mayor inflamación de esa zona. En cuanto a ice, que es hielo, ¿no es cierto? La aplicación de hielo en esa zona. ¿Por qué? Porque necesitamos disminuir el dolor, ¿sí? Recuerden ustedes que el hielo actúa sobre las terminaciones nerviosas y en la sinapsis, ¿no? Y por tanto aumentan la latencia para permitir también que haya una conducción nerviosa y por tanto promueven la analgesia, ¿no? Pero también el hielo nos genera vasoconstricción, entonces también hay disminución del flujo sanguíneo para evitar toda esta cascada que generan los mecanismos mediadores del proceso inflamatorio, que son la interleuquina, factor de necrosis tumoral. Entonces, si yo genero vasoconstricción, pues hay menos liberación de estas sustancias proinflamatorias. La C, que es de compresión. ¿Qué hago con la compresión? El usar un vendaje, una férula, una inmovilización. Logro con ello detener un poco la hemorragia, luego también con esto puedo disminuir la movilidad de la articulación y por ende le doy chance a que esta articulación, recuerden ustedes que los procesos de cicatrización empiezan con la formación de ciertos tejidos y elementos de fibrina. Si yo movilizo la articulación, pues estos puentes de fibrina los voy a romper. Y entonces lo que yo necesito es que se formen estos puentes de fibrina. Y la otra opción dentro del tratamiento está la elevación de la extremidad. ¿Con qué finalidad se hace la elevación? Para disminuir la presión que se ejerce sobre los vasos sanguíneos, de tal manera que no haya mucha congestión vascular en esa zona. Y ayuda, obviamente, a disminuir el sangrado en esa zona. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que básicamente tenemos que tener en consideración en los esguinces, ¿no? Las 4 cosas, que son reposo, la aplicación de hielo local, compresión, un vendaje, una inmovilización y la elevación del pie. Muy bien, pues hasta aquí hemos terminado con la presentación. Si ustedes, solamente para terminar, un homenaje
a una persona a quien estimo tremendamente, que lastimosamente hace pocas semanas Dios quiso llevarlo a su lado, el maestro Eduardo Rojas. Un reconocimiento enorme para él. Muchas gracias a ustedes por vuestra atención. Gracias al Centro de Estudiantes de Medicina por la invitación. Y bien.